En el corazón de un antiguo pueblo yacía una mansión envuelta en el misterio, donde los rumores susurraban sobre un espejo ancestral que guardaba los secretos más oscuros de la familia que lo poseía. La casa había estado vacía durante décadas. Sus paredes parecían retener un eco de tragedias que se habían desencadenado en sus habitaciones silenciosas. Era un lugar que nadie se atrevía a explorar, excepto una valiente mujer llamada Eleanor. Eleanor, una curiosa historiadora con una fascinación por lo paranormal, decidió investigar la historia detrás de la mansión. La leyenda del espejo la atrajo y contra el consejo de los lugareños, decidió explorar la casa encantada. Al entrar, sintió una opresión en el aire, como si los ecos del pasado resonaran a su alrededor. Guiada por la intuición, Eleanor encontró el espejo en una antigua sala polvorienta. Era una pieza majestuosa, rodeada por un marco de madera tallada con diseños inquietantes. Al mirarse en el espejo, vio su propio reflejo, pero algo más estaba ahí. Sombras danzaban en el fondo, rostros demacrados y ojos vacíos la observaban. Eleanor sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, pero también una extraña conexión con esas figuras espectrales. Con el tiempo, Eleanor descubrió que podía comunicarse con las almas atrapadas en el espejo. Las noches se volvieron inquietantes mientras las voces susurraban sus historias. Almas que murieron en circunstancias misteriosas compartieron sus tragedias y secretos enterrados. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando una voz familiar surgió, la de su abuela, quien había fallecido cuando Eleanor era solo una niña. Las revelaciones de su abuela la arrastraron a una serie de eventos paranormales en la mansión. Cada noche, las sombras cobraban vida, manifestándose de maneras inquietantes. Puertas que crujían, risas lejanas y sombras que se retorcían en la oscuridad. La línea entre lo tangible y lo etéreo se desdibujaba, y Eleanor se encontraba atrapada en un mundo donde los secretos de su propia familia se desenterraban de la tumba del pasado. La historia que la abuela compartió revelaba oscuros pactos y traiciones que habían empañado la historia de la familia. Eleanor se vio envuelta en el destino de aquellos que la precedieron, y la mansión se volvía un reflejo macabro de sus propias tragedias. Las sombras se volvieron más insistentes, buscando justicia o venganza, y Eleanor temía que el abismo entre el mundo de los vivos y los muertos se desmoronara. A medida que profundizaba en el pasado, descubrió un ritual ancestral que se realizó en la mansión. Un pacto oscuro que vinculaba las almas de la familia con el espejo, condenándolas a una existencia etérea. Eleanor comprendió que el único camino para liberar a las almas y poner fin a la maldición era enfrentarse a la verdad que se ocultaba en su propia sangre. En una noche lúgubre, Eleanor siguió las indicaciones de las almas y llevó a cabo el ritual de liberación. Círculos de luz tenue envolvieron la mansión mientras sombras aullaban y murmullos llenaban el aire. A medida que pronunciaba las palabras antiguas, el espejo liberaba las almas atrapadas, cada una desapareciendo en una espiral de luz. Sin embargo, cuando llegó el turno de su abuela, una expresión de agradecimiento y tristeza cruzó su rostro antes de desvanecerse. En el último eco del ritual, la mansión quedó sumida en un silencio sepulcral. Eleanor se encontró sola en la habitación, el espejo reflejando su propia imagen, pero cuando se miró en él, notó un detalle inquietante. Su reflejo sonreía sutilmente, como si conociera secretos que ella misma no recordaba. En los días siguientes, la mansión quedó abandonada nuevamente, su oscura historia enterrada en sus paredes. Eleanor trató de regresar a una vida normal, pero las noches continuaban siendo inquietas. A veces, cuando se miraba en el espejo de su propia casa, creía escuchar un susurro distante, una voz que la llamaba desde el otro lado. Aunque había liberado las almas atrapadas en la mansión, Eleanor se preguntaba si algún secreto oscuro aún acechaba en su propia familia, esperando ser descubierto en las sombras que yacían más allá del reflejo. La certeza de que el horror no estaba completamente desterrado la atormentaba, y el espejo, testigo silencioso de la verdad oculta, continuaba siendo un portal hacia un reino de pesadillas que nunca parecía cerrarse por completo.
La Biblioteca de las Almas se encontraba oculta en el rincón más olvidado de la ciudad. Su fachada era simple y pasaba desapercibida para la mayoría, pero aquellos que se aventuraban entre sus estantes descubrían un lugar único y sobrenatural. Cada libro en sus estantes no era una obra de ficción, sino una biografía viva que contenía las historias reales de las vidas de las personas. Entre los muchos visitantes curiosos, un hombre llamado Robert entró en la biblioteca una tarde lluviosa. Buscando refugio, exploró los pasillos de estantes polvorientos. Encontró libros con títulos intrigantes como Las estaciones del alma y El laberinto de decisiones. Pero fue un libro sin título en la esquina de un estante el que atrajo su atención. Al abrir el libro sin título, Robert descubrió que las páginas no mostraban el pasado, sino el futuro. Era una narrativa detallada de su vida, con cada elección y consecuencia cuidadosamente registrada. Al principio, sintió fascinación, leyendo sobre eventos que aún no habían sucedido, pero a medida que avanzaba, el asombro se convirtió en horror. Las páginas revelaban un destino trágico, un final que parecía inevitable. Cada elección que intentaba cambiar solo lo empujaba más cerca de su trágico destino. La maldición de conocer su futuro le robó la libertad de elegir y la esperanza de cambiar su destino. Desesperado por cambiar su suerte, Robert intentó desafiar las predicciones del libro. Evitó encuentros clave, alteró su rutina diaria y tomó decisiones radicales. Sin embargo, cada intento solo tejía una red más compleja de eventos que lo llevaban de vuelta al mismo resultado fatal. El libro parecía tener un poder insidioso sobre su vida, manipulando su realidad para ajustarse a la narrativa predicha. Aterrorizado, Robert se sumió en la obsesión de cambiar su destino. Pasaba horas en la biblioteca, buscando soluciones en otros libros, consultando a los misteriosos bibliotecarios que merodeaban por los pasillos. Pero la Biblioteca de las Almas guardaba sus secretos celosamente. Y cada respuesta que encontraba solo agregaba más capas de complejidad a su destino predicho. A medida que los días pasaban, la línea entre la realidad y las palabras escritas en el libro se volvía borrosa. Robert se encontraba atrapado en un laberinto de decisiones, cada camino llevándolo más profundo hacia la oscura trama de su vida futura. El libro se volvía más detallado, describiendo no solo sus acciones, sino también sus pensamientos más íntimos. La ansiedad y el miedo se apoderaron de Robert mientras luchaba contra la inevitabilidad de su destino. Incluso las noches se volvieron tortuosas, plagadas de sueños que reflejaban las páginas ominosas del libro. La desesperación lo llevó a tomar decisiones extremas, buscando escapar de las ataduras del destino predicho. En un intento final de cambiar su destino, Robert decidió enfrentar la fuente misma de su tormento, el libro. Regresó a la Biblioteca de las Almas con un corazón lleno de determinación, pero al abrir el volumen que había sido su carcelero, descubrió que las últimas páginas ya estaban escritas, describiendo el momento de su llegada a la biblioteca y su intento desesperado de desafiar el destino. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que cada elección, cada intento de cambio, había sido predicho desde el principio. La biblioteca no era solo un repositorio de historias, sino un instrumento cruel que jugaba con las vidas de aquellos que se aventuraban en ella. Con el corazón lleno de desesperación, Robert intentó rasgar las páginas finales del libro, pero sus acciones solo se ajustaban a la narrativa ya escrita. En un acto de resignación, cerró el libro y abandonó la biblioteca, aceptando su destino sellado. Con el paso del tiempo, las páginas finales del libro se desvanecieron. La Biblioteca de las Almas, silenciosa y testigo de innumerables destinos, permaneció en la penumbra, esperando a que nuevos visitantes cayeran bajo la sombra de su poder aterrador.